Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 13 de agosto del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 18 de San Mateo, del versículo 21 al capítulo 19 de San Mateo, y el capítulo 19, versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la orilla del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy en el Evangelio de Jesucristo nos muestra qué es lo que va a hacer el Padre con nosotros, a no ser que nosotros perdonemos de corazón. Y es que si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros no debemos tener enemigos. Nosotros no podemos tener a una persona a la cual no le hablemos. El cristiano de hoy en día, el moderno, tiene enemigos, personas a las cuales no le habla. ¿Cómo se explica usted que dentro de la iglesia hayan personas que no se hablan? ¿Cómo se explica usted que dentro de la iglesia haya personas que sean enemigas, que sean rivales y son cristianos, pero que no han escuchado este evangelio? Hoy la pregunta de Pedro nos ilumina, nos abre el entendimiento del pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Y qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No que vivamos como enemigos, sino que aprendamos a perdonar siempre, a estar en paz con los hermanos.
porque Dios nos perdona. Nosotros somos pecadores y le vivimos fallando a Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos perdona una y otra vez. Dios siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos, porque Él es un Dios de amor, un Dios que perdona y quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hace. Vean cómo lo dice el Evangelio. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pedro pensó que Jesucristo le iba a dar un número. Pedro pensó que había un límite para el perdón. Pero Pedro no se esperaba la respuesta que iba a recibir de Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Vean que él pone un número, pero Jesucristo no le da un número, sino Jesucristo pasa por encima del pensamiento de Pedro, porque el pensamiento del ser humano es limitado. Pero Dios lo que nos ofrece, lo que quiere que nosotros aprendamos, es que para el perdón, para la misericordia, no hay límite. Dice, hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. O sea que significa siempre, el número de la perfección, 7. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Siempre. El cristiano tiene que aprender a perdonar siempre. El cristiano tiene que aprender a ser misericordioso siempre. Eso es lo que el cristiano tiene que aprender. Y de ahí Jesús saca esta parábola. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Ese rey es Jesucristo. Ese rey es Dios. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos acerquemos a Él y empecemos a dar cuentas, el Señor va a escarbar, va a ver la película de nuestra vida y va a ver si nosotros perdonamos de corazón, si nosotros fuimos compasivos, si nosotros fuimos misericordiosos, o qué hicimos nosotros con nuestra vida. Si estamos con personas que no le hablamos, si teníamos enemigos, ¿qué hicimos nosotros con nuestra vida? El Señor nos va a poner la película de nuestra vida ahí y va a ver si nosotros fuimos misericordiosos, si nosotros fuimos capaces de perdonar, si nosotros fuimos capaces de practicar el Evangelio. Había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Este hombre le debía mucho o le debía poco, le debía bastante, le debía 10,000 monedas de oro. Eso somos nosotros. Nosotros a Dios le debemos toda nuestra vida. Nosotros no le podemos pagar a Dios, pero sin embargo Dios en su infinita misericordia, cuantas veces nosotros le fallamos, nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, como lo dice San Juan 20:23, y que así Dios nos perdona. Y nos perdona gratuitamente. Ese es el sacramento de la confesión. Esa es la infinita misericordia de Dios. Nos perdona gratuitamente. Y no nos perdona poco, nos perdona cosas graves que nosotros hacemos, pecados mortales que muchas veces nosotros cometemos. Pero Dios nos perdona. Esa es la gran deuda que tenemos nosotros. Y Dios, sin embargo, salda esa deuda. Pero así como Dios salda esa deuda, quiere que nosotros también saldemos las deudas con nuestros hermanos. Que seamos capaces de perdonar, de vivir en paz con aquel que nos rodea. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar,
El rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Ese es Dios. Dios nos perdona la deuda. Cuando nosotros vamos y le suplicamos a Dios, Él nos perdona, Él nos abraza con su misericordia. Pero el problema es que nosotros hagamos lo que hizo este empleado. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El rey tuvo compasión con este empleado que le debía 10,000 monedas. Ahora este se encontró con uno que le debía 100. ¿Y qué pasó? No tuvo compasión. Venía de recibir la misericordia, venía de recibir el perdón del rey. Pero este que recibió el perdón no fue capaz de dar ese perdón, de dar aquello que recibió. Y es ahí donde Dios se molesta con cada uno de nosotros. Si yo te perdono la deuda, si yo te perdono todo lo que tú haces, ¿por qué no eres capaz de perdonar a tus semejantes? Por eso Dios se enoja que hoy el cristiano de hoy en día no sabe perdonar. Acude al sacramento de la confesión, busca la misericordia de Dios y Dios le perdona. Pero cuando se encuentran a uno que le hizo algún daño, no le hablan. Cuando se encuentran a alguno que no les cae bien, no le hablan. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El problema es que si Dios es misericordioso con nosotros, quiere que nosotros también seamos misericordiosos, que practiquemos la misericordia. Dice: los compañeros testigos de esta cena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. ¿A quién le contaron todo? Al Señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. Eso es lo que nosotros no quisiéramos escuchar, que nos llamen miserables. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de perdonar. Dios nos perdona, y como Dios perdona, quiere que nosotros también perdonemos, seamos capaces de perdonar, seamos capaces de practicar la misericordia. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que le estamos diciendo al Señor? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Nos estamos comprometiendo con Dios mismo, que si Él nos perdona, nosotros también perdonamos al que nos ofende. El problema es que no lo estamos llevando a la práctica. El problema es que no lo estamos practicando. Y si yo no practico la misericordia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. Cuando nosotros acudimos al sacramento de la confesión, Dios nos perdona. Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros seamos también compasivos, que nosotros aprendemos a practicar la misericordia, que nosotros también aprendamos a perdonar. Eso es lo que espera Dios de nosotros.
Tú debías también tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se enojó o no se enojó? Se enojó. A tal punto que lo mandó a los verdugos y lo metió en la cárcel. ¿Y cuándo iba a salir de ahí? Hasta que le pagara toda la deuda. Es lo que nosotros le llamamos el purgatorio. Una cárcel donde el Señor va a meter a aquellas personas, aquellos que no fueron capaces de perdonar, que sí buscaron y perdón, pero que no fueron capaces de practicarlo. Dice, y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. No es perdonar de la boca para afuera, es perdonar de corazón a su hermano. Y eso es las palabras duras con las que termina este evangelio. Lo mismo hará mi Padre Celestial, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Por eso dice allá en San Mateo, capítulo 5, versículo 25, 5:25 dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. Trata de reconciliarte con aquellas personas que no les hablas, con aquellas personas que estás de enemigo, mientras vas de camino al juicio, antes de que te mueras. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Se acuerda cómo terminó? Lo entregó a los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Eso es lo que Dios nos advierte hoy con este evangelio, que seamos capaces de perdonar siempre, que practiquemos la misericordia, que no nos dejemos llevar por el orgullo, por el odio, por la soberbia, por todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso, practiquemos la misericordia. Perdonemos como Dios nos perdona a nosotros. Que el Señor les bendiga.